Ok, listo. Veamos entonces la continuación. Vamos a hacer la continuación. Bueno, vimos otra la clase pasada que la pleura era una membrana serosa que va a recubrir a los pulmones, ¿no? Hemos dicho que la pleura pues va a impedir que el pulmón pueda colapsar y el pulmón tenga un límite de capacidad de almacenamiento de aire, bueno, en este caso oxígeno. Vamos a ver que la integridad de esta pleura es muy esencial, ¿no? De hecho, para que mantenga expandidos los pulmones y así se lleva a cabo la correcta respiración. Pero pongamos el caso de un neumotórax. Un neumotórax es cuando, por ejemplo, hay un daño en la pleura, ¿no? Porque una persona es acuchillada por otra, claro, y este cuchillo pues atraviesa la piel, atraviesa la pleura, rompe la pleura, y por ende, ¿cuáles podrían ser las consecuencias fatales? Como ves tú en la imagen, mira, te percatas en la imagen, la primera imagen, es un pulmón normal, ¿no? Ves ahí cómo la pleura está permitiendo que el pulmón contenga el aire, bueno, el oxígeno que debe contener siempre, ¿no? Como digo, no hay ningún problema ahí. Pero en la otra imagen de la derecha, vemos que en un caso de neumotórax, cuando el cuchillo atravesó la pleura, se rompió la pleura y mira, ¿y qué pasa con los pulmones? Los pulmones colapsan. Profesor, ¿y por qué los pulmones colapsan? ¿Por qué no se infla normal como siempre? Ah, es que cuando hubo una ruptura, cuando se rompió esta pleura, ¿qué ha sucedido? La presión atmosférica, la presión del ambiente, la presión externa de nuestro cuerpo, va a empujar hacia adentro, ¿sí? Y va a impedir que los pulmones puedan almacenar el aire respectivo. Entonces los pulmones se van a contraer y al contraer los pulmones se van a colapsar. Y como no hay la pleura está dañada, entonces la presión del aire comienza a ingresar y de esa forma colapsan los pulmones. ¿Correcto? Bueno, es por eso que siempre cuando hay un daño, un objeto punzocortante en nuestro cuerpo, ¿qué se recomienda primero? Si uno no conoce muy bien las ayudas de primeros auxilios, no le saques el cuchillo. Uno dirá, pero si el cuchillo está metido ahí, no sacar el cuchillo. Porque en unos casos, hasta el cuchillo puede llegar al corazón. Entonces está incrustado en el corazón de repente. Pero si tú sacas el cuchillo, ¿qué va a pasar? Comienza a ir la sangre a borbotones y se muere más rápido, ¿te das cuenta? Entonces, si hay un objeto que ha atravesado el pulmón, el corazón o algún órgano, es mejor dejarlo ahí, ¿ya? Ya con la ayuda, cuando se lleve de emergencia y llegue al hospital respectivo, le harán pues tomografías y se podrá visualizar cuál es la longitud del daño, ¿no? Entonces, de repente el daño es muy severo y el objeto no hay que quitarlo, ¿no? Bueno, hay que quitarlo sí, pero me refiero a que eh, personal médico lo tiene que hacer para que en ese instante pueda detener la posible hemorragia o el neumotórax que puede sufrir la persona, ¿no? Entonces, bueno, entonces vemos allí ese daño a los pulmones. Por ejemplo, tú sabes muy bien, si estamos en el ambiente de forma natural, como aquí hacemos aquí una imagen, ahí la cara, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos aquí, tú sabes que mientras más al fondo del mar te vayas, la presión que pasa comienza a aumentar. Creo yo eso que todos ustedes saben, ¿verdad? Es por eso que nosotros no podemos llegar al fondo marino. Hasta ahora el hombre, el ser humano, no conoce al 100% de lo que hay en el mar. El mar es tan profundo y extenso que apenas, ¿sí? Apenas podemos conocer cuándo, la zona superficial del agua. Ni un submarino puede llegar al fondo del mar. Imagínate. ¿Y por qué? Porque mientras uno vaya más al fondo del mar, la presión del agua comienza a aumentar. Ejemplo, mira, vemos aquí, ¿no? Profundidad de 20 metros y profundidad de 50 metros. ¿Qué observas? Mira, a profundidad de 20 metros, ¿cuánto es la presión atmosférica? 3. Y a 50 metros, 6. Ah, o sea, mientras más profundo sea, la presión va aumentando. ¿Y qué es lo que va a hacer la presión? La presión va a empujar a tus pulmones que almacenen menor cantidad de aire. Por eso, mira, en el cuadro superior dice ahí, volumen del pulmón 6 litros. Y en el cuadro inferior, volumen del pulmón 3 litros. O sea, la capacidad del pulmón ha disminuido en almacenar aire. Entonces, cuando la presión es tan elevada, llega un punto en el cual tus pulmones, el volumen que puede almacenar es mínimo. Y cuando es mínimo, el pulmón colapsa, ¿no? Y también te mueres, ¿no?
por la presión, bueno, en este caso, la presión ejercida por la profundidad del agua, ¿no? Entonces, la espirometría va a ser una técnica que nos permite conocer la capacidad pulmonar, ¿no? Este espirómetro, hay pequeños, hay grandes. Por ejemplo, es muy utilizado en el caso, por ejemplo, para poder, por ejemplo, ¿no? Los policías, cuando hacen pues control eh, de personas que han consumido alcohol o no han consumido alcohol, ese aparato chiquito es un espirómetro, ¿no? Donde mide la cantidad de alcohol que tiene, ¿no? Y obviamente uno se da cuenta por la frecuencia respiratoria en la persona, ¿ya? La hemoglobina, sabemos que es una proteína sumamente importante en la sangre. Claro, ¿por qué? Porque se encarga de transportar oxígeno y CO2, la hemoglobina. Claro, la hemoglobina se conecta con el oxígeno y forma la llamada oxihemoglobina. El oxígeno no viaja por nuestras vías sanguíneas de forma libre, ¿no? Viaja juntamente con la hemoglobina, la oxihemoglobina. El CO2 también, el CO2 tampoco viaja libremente. También se une a la hemoglobina y forma la llamada carbaminohemoglobina, ¿no? La carbaminohemoglobina. Y de esa forma también viaja, en este caso, por las venas. En un glóbulo rojo, tiene aproximadamente, mira, 280 por 10 a la sexta moléculas de hemoglobina. Una gran cantidad. Y transporta 1 por 10 a la 9 moléculas de oxígeno gaseoso. Como dije un momento, ahí está, ¿no? La oxihemoglobina transporta O2 en nuestras arterias, ¿no? Así como la presión en el fondo marino comienza a aumentar mientras la profundidad sea mayor, también la presión va a variar conforme haya mayor altitud, ¿no? No es igual una persona que viva en la costa como nosotros, ¿sí? Acá estamos cerca al nivel del mar, a una persona que viva en, no sé, pues en Ticlio, que vive en la Puna, donde la altitud es mayor. Por ejemplo, dice aquí, mira, altitud de 9.000 es enorme. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay un cambio en la presión del oxígeno en la sangre. A nivel del mar, la presión, por ejemplo, es de 100. Y si la persona comienza a escalar a mayor altitud, la presión del oxígeno en la sangre va a disminuir. La presión del oxígeno en la sangre disminuye. Por ejemplo, si aquí a una altitud de 9.000 metros sobre el nivel del mar, la presión, ¿sí? Es 19 milímetros de mercurio. Es una gran diferencia, ¿ya? Y mientras más profundo sea, en este caso en el mar, ¿sí? La presión aumenta, ¿no? Más en el fondo marino también. A 5 metros de profundidad, la presión de oxígeno en la sangre es 200. Es mucho mayor. Es por ello que dice la falta de oxígeno. Cuando alguien está en el fondo marino, ¿qué le hace falta? Le hace falta oxígeno, pues, ¿no? Ahí le hace falta oxígeno y por eso utiliza pues, los balones de oxígeno. Y cuando estás a mayor altitud, ¿falta más oxígeno? No, más bien tu cuerpo capta más. Ahora, yo te dije hace un momento, ¿con quién va de la mano el oxígeno? Con la hemoglobina. Es por eso que una persona que vive a una altitud mayor, como es su piel, es más rojita. ¿Y por qué su piel es más roja, más chaposa? Ah, porque tiene más sangre. ¿Y por qué tiene más sangre? Porque capta mayor cantidad de oxígeno. Pues. Y hemos dicho que el oxígeno va de la mano con la hemoglobina. Es por eso que presenta mayor cantidad de hemoglobina. Y por eso su piel tiene manchas rojas porque hay mayor flujo de hemoglobina. Ahí está la diferencia. ¿Te das cuenta? En los músculos va a viajar la mioglobina. La mioglobina es una proteína muscular que va a almacenar oxígeno en los músculos. La mioglobina va a permitir el aumento del músculo esquelético durante la aclimatación a la altitud. ¿Cuántas veces por minuto tú y yo respiramos? Una persona normal, en unas circunstancias normales, en promedio respira de 16 a 18 respiraciones por minuto. Eso es normal, chicos. 16 a 18 respiraciones por minuto. ¿Puede aumentar, puede disminuir? Claro que sí, dependiendo de la actividad metabólica que esté realizando.
Obviamente, si estás corriendo, estás saltando, la frecuencia respiratoria va a ser mayor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la frecuencia respiratoria es de 16 a 18 en circunstancias normales. Ahora, el ejercicio moderado o el ejercicio intenso, ¿qué va a provocar? Cambios en el metabolismo. Por ende, va a aumentar la frecuencia respiratoria. La respiración que tú y yo realizamos es involuntario, es automático. Tú no piensas para respirar. Tú respiras automáticamente, ¿correcto? Ya es regulado por el sistema nervioso, ¿no? Que se encarga de velar que la función respiratoria sea la adecuada, ¿no? Ahí, por ejemplo, la protuberancia anular o bulbo o puente barolio, que es lo mismo, es el encargado de la frecuencia respiratoria automática. Ahora, la respiración está modulada por ciertos factores nerviosos. No es igual que tú respires ahora que estás sentado en clases a que estés a punto de dar una prueba bimestral, por ejemplo, y que estés con un promedio muy bajo y del examen depende que apruebes. Entonces, es un factor, claro que sí. O factor químico, ¿no? Por ejemplo, no es igual que estés aquí sentado, aunque hay, o que otro caso tú sepas que vas a una persona que te agrada, que te gusta, de aquí a 3 horas. En ese instante, tu frecuencia respiratoria va a cambiar, en este caso, por fenómenos químicos, ¿no? Y así, ¿no? La voluntad, la temperatura, las emociones, la presión arterial, movimiento corporal, van a modular la respiración de la persona. Puede aumentar o puede disminuir, pero son temporales. Pasa ese momento y todo retorna a su estado original. Entonces, la respiración presenta dos mecanismos importantes, ¿verdad? La parte nerviosa, ¿sí? Y el control químico. Ambos se encargan de la respiración. Ya hemos dicho que la respiración no se encuentra en la protuberancia anular, ¿no? Es el centro nervioso que controla la frecuencia respiratoria. Y la protuberancia anular forma parte del tronco encefálico. Ya está. Bueno, chicos, eso es lo que corresponde a aparato respiratorio parte 2. Eso es lo que nos faltaba desarrollar con referencia al tema, ¿no? Un poquito la parte fisiológica. ¿Ok? Entonces, no te olvides que la frecuencia respiratoria va de la mano con la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? Porque, si bien es cierto, el oxígeno viaja por tus vías respiratorias, pero también por tus vías sanguíneas, ¿no? La cual trataremos la próxima clase, ya que el tema del sistema cardiovascular es el próximo estudio, donde veremos la conexión entre vías respiratorias con vías sanguíneas, ¿no? Y cómo ese oxígeno va a llegar a todas nuestras células. ¿Correcto? Entonces, ahora, el pulmón puede sufrir daños, ya directos. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad muy común causada por bacterias, ¿no? El Mycobacterium tuberculosum causa la TBC y es daño a los pulmones. En su gran mayoría son daños irreversibles. Otro caso, pues, es el daño por el tabaco. El tabaco comienza a... Creo que destruye el tabaco, ¿no? El tabaco lo que va a destruir es a los neumocitos 1, de los cuales hablamos la clase pasada. ¿Y qué es el neumocito 1? Se encarga de la hematosis, que es el intercambio de gases. Si el neumocito 1 se muere, el alveolo se muere también, ¿no? Y comienza a dañarse. En ese momento ese daño es casi irreversible, prácticamente irreversible, ¿no? Y en ciertos casos es un daño muy severo, ¿correcto? Que puede convertirse ya luego la cirrosis posiblemente en un cáncer al pulmón, ¿no? En un caso ya extremo, ¿no? Y obviamente uno llega a la muerte si eso no es controlado adecuadamente. Pero chicos, mucho ojo con ello, ¿correcto? Mucho ojo con ello. ¿Por qué? Porque dijimos en la clase pasada que muchos pueden ser, no se podría decir, pueden ser fumadores pasivos, ¿no? Fumador pasivo quiere decir que aquella persona que inhala ese gas tóxico, pero directamente no está fumando, ¿no? No tiene cigarrillo en sus manos, pero sí convive con alguien o un familiar cercano que sí lo hace, ¿no? El daño es mayor. Obviamente, chicos, el daño a los pulmones por consumir cigarrillo, a la edad que tú tengas o cualquier edad, no es que te vas a morir en el momento, ¿no? El daño es gradual, ¿no? Tus pulmones comienzan a envejecer más rápido. Claro, tendrás pues tus
14, 13 años, tu pulmón tiene 30 años, 35 años. Comienza a envejecerse más rápido. Cuando tengas 30, 40, tu pulmón tendrá 70, 80 años. Y comienzan a aparecer las enfermedades ya respiratorias. ¿Ok? Entonces, cuiden sus órganos, chicos, cuiden sus órganos. Y bueno, ya la próxima semana evaluaremos el tema.